El siglo I después de Cristo fue un periodo de profunda importancia para la historia de Judea, marcado por la ocupación romana que transformó por completo la dinámica política, cultural y religiosa de la región. La presencia del Imperio Romano estableció un sistema de gobierno rígido, que limitaba la autonomía del pueblo judío y sometía a las autoridades locales a una vigilancia constante. En el centro de este escenario se encontraba el Templo de Jerusalén, considerado el corazón de la vida religiosa, cultural e incluso económica del pueblo judío. Cada año, miles de peregrinos viajaban a Jerusalén para participar en rituales, sacrificios y festividades sagradas, convirtiendo al templo no solo en un símbolo espiritual, sino también en un punto de gran interés político. La dominación romana impuso pesados tributos, presencia militar constante e interferencia directa en las decisiones internas, generando un ambiente de tensión entre los líderes judíos y los gobernantes extranjeros. Esta tensión alimentaba el miedo a revueltas populares, mientras los líderes religiosos intentaban, al mismo tiempo, mantener su influencia y asegurar cierto nivel de autonomía dentro de un imperio que no toleraba el desorden. Fue en este contexto turbulento que surgieron figuras influyentes como Anás y Caifás, quienes actuaron como sumos sacerdotes y líderes políticos estratégicos, navegando entre las intrigas del poder romano mientras buscaban preservar el orden dentro del templo y proteger sus privilegios. La ocupación romana de Judea en el siglo I después de Cristo se caracterizó por una presencia militar constante y la imposición de un sistema de gobierno que limitaba severamente la autonomía de los judíos. Para Roma, Judea era una región estratégica, tanto por su ubicación geográfica como por su valor simbólico y religioso. Los romanos establecieron gobernadores y procuradores que supervisaban las decisiones políticas y mantenían el orden con mano dura. Además, crearon un sistema de tributación pesado que exigía al pueblo judío pagar altos impuestos, lo que aumentaba aún más el descontento de la población local. La presencia de soldados, fortalezas y patrullas romanas era constante, generando un clima de tensión y resentimiento. Cualquier signo de revuelta era rápidamente sofocado para evitar que la provincia se volviera inestable. Dentro de este contexto, la relación entre las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos era extremadamente delicada. Por un lado, los romanos querían paz y obediencia. Por otro, los líderes judíos intentaban preservar su fe, sus tradiciones y el orden en el Templo de Jerusalén. Esta realidad de opresión y vigilancia constante moldeó el ambiente en el que figuras como Anás y Caifás actuaron. Ellos necesitaban equilibrar las exigencias de Roma con los anhelos del pueblo, manteniendo la apariencia de estabilidad para evitar castigos severos y proteger sus propios privilegios. En el corazón del liderazgo religioso de Judea del siglo I estaba Anás, una figura sumamente influyente y estratégica. Anás no ocupó el cargo de sumo sacerdote solo una vez, sino que logró ejercer esa función varias veces, y más que eso, creó una verdadera dinastía sacerdotal dentro de su propia familia. Como sumo sacerdote, Anás tenía poder absoluto sobre el Templo de Jerusalén, que era el centro de la vida espiritual y social del pueblo judío. Supervisaba los sacrificios, los rituales diarios y las grandes fiestas religiosas, además de controlar la administración del templo, que incluía las ofrendas, las tasas cobradas a los peregrinos y el lucrativo comercio de animales para sacrificios. Para mantener su poder, Anás estableció un sistema de sucesión dentro de la familia, asegurando que sus hijos y parientes ocuparan el cargo de sumo sacerdote después de él. Esta maniobra política reforzó la influencia de su casa y mantuvo el control del templo bajo su dominio durante décadas. El impacto de esta dinastía sacerdotal fue tan grande que, incluso después de que Anás dejara oficialmente el cargo, continuó ejerciendo influencia tras bambalinas, manipulando nombramientos y decisiones importantes. Fue esta red de poder la que abrió camino para que su yerno, Caifás, asumiera el sumo sacerdocio,
fortaleciendo aún más la alianza familiar que comandaba el liderazgo religioso y tenía un fuerte peso político en la Judea dominada por Roma. A pesar de su posición de gran respeto como sumo sacerdote, Anás también quedó marcado en la historia por su reputación controvertida. Era conocido por explotar las prácticas del Templo de Jerusalén para obtener ganancias personales, lo que generó críticas y revuelo entre el pueblo. Una de las prácticas más polémicas era el comercio de animales dentro del patio del templo. Peregrinos que llegaban de lejos para ofrecer sacrificios se veían obligados a comprar animales sin defecto vendidos a precios elevados por comerciantes autorizados por el propio Anás. Además, existía el cambio de monedas, ya que el dinero romano era considerado impuro para las ofrendas, y los cambistas cobraban tarifas abusivas, otra fuente de ingresos para el alto clero. Estas actividades comerciales transformaron el templo, un lugar sagrado, en un centro de negocios lucrativos. No es casualidad que los evangelios relaten que Jesús, indignado por esta corrupción, expulsó a los vendedores y cambistas, denunciando el nido de ladrones en que se había convertido el lugar. Esta fama de corrupción manchó la imagen de Anás ante muchos judíos, pero, aún así, no fue suficiente para debilitar su poder. Su habilidad para manipular alianzas políticas y religiosas, sumada al apoyo de la ocupación romana, mantuvo a su familia en el control del sumo sacerdocio por años. Fue en este ambiente corrupto y políticamente delicado que se desarrollaron los acontecimientos que conducirían a la prisión y crucifixión de Jesús. Mientras Anás consolidaba su dinastía sacerdotal, Caifás se convirtió en una pieza clave para mantener ese poder. Casado con la hija de Anás, Caifás ingresó a la familia más influyente del liderazgo religioso de Judea del siglo I. Este matrimonio no fue solo una unión familiar, sino una estrategia política que fortaleció la continuidad del dominio sacerdotal en el Templo de Jerusalén. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y permaneció en el cargo por casi 2 décadas, un periodo inusual de estabilidad para una función que normalmente cambiaba de manos con frecuencia debido a las interferencias romanas. Su permanencia en el puesto demuestra su habilidad para manejar el poder de Roma, las tensiones internas del Sanedrín y las presiones del pueblo. A diferencia de Anás, conocido por su influencia en las sombras, Caifás actuaba de forma más directa y pública. Era conocido por su astucia política, oportunismo y habilidad para maniobrar alianzas que protegieran los intereses de la clase sacerdotal. Fue esta habilidad la que lo convirtió en una figura decisiva en los eventos que culminaron en la prisión y crucifixión de Jesús. La conexión familiar con Anás hizo de Caifás parte de una dinastía sacerdotal poderosa, ya que, además de él, 5 hijos de Anás también ocuparon el sumo sacerdocio. Esta continuidad reforzó el control de la familia sobre el templo y la vida religiosa judía, en un periodo en que cualquier oposición a la autoridad romana era cuidadosamente vigilada. Por su postura estratégica y disposición para negociar con los romanos para mantener la estabilidad y su propio poder, Caifás se convirtió en uno de los nombres más mencionados cuando se habla de los entresijos políticos y religiosos que llevaron a la condena de Jesús. Además del poder político y religioso, las creencias de Anás y Caifás también los diferenciaban dentro del panorama judío del siglo I. Ambos formaban parte de un grupo sacerdotal conocido como saduceos, una secta poderosa e influyente dentro de la élite religiosa de la época. Los saduceos se distinguían por sus creencias específicas, que los ponían en contraste con otras corrientes del judaísmo, como los fariseos. Mientras los fariseos defendían la creencia en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y el juicio final, los saduceos negaban estas doctrinas. Para ellos, no había resurrección, ni vida después de la muerte, ni juicio final. Lo único que importaba era la práctica de la ley de Moisés y el mantenimiento del orden presente. Esta visión pragmática ayuda a explicar cómo Anás y Caifás tomaban sus decisiones políticas y religiosas.
La ausencia de creencia en una vida después de la muerte hacía que dieran aún más importancia al poder terrenal, al control del templo y a la conservación de su influencia mientras estuvieran vivos. Estas diferencias doctrinales alimentaban conflictos dentro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, donde fariseos y saduceos disputaban poder e influencia. Fue precisamente en este ambiente de disputas internas y presión externa de los romanos que Anás y Caifás tomaron decisiones cruciales, como la condena de Jesús, que desafiaba directamente sus creencias y autoridad. Así, entender la secta a la que pertenecían no solo revela su posición dentro de la sociedad judía, sino también la razón por la cual el mensaje de Jesús, que predicaba la vida eterna y la resurrección, representaba una amenaza tan grande para ellos. En el apogeo de su liderazgo, Anás y Caifás vieron en Jesús una amenaza real y creciente para el orden que tanto luchaban por mantener. Las enseñanzas, milagros y carisma de Jesús atraían multitudes cada vez mayores, despertando esperanza en el pueblo, pero también temor entre los líderes religiosos. Para Anás y Caifás, Jesús no era solo otro predicador, era alguien capaz de unir a las masas, desafiar el sistema establecido y cuestionar directamente la autoridad de los sacerdotes y del propio templo de Jerusalén. Sus discursos sobre el reino de Dios, la promesa de vida eterna y las críticas abiertas a la hipocresía de los líderes religiosos exponían y ponían en jaque la estructura de poder que la dinastía sacerdotal había construido. Además, cualquier movimiento popular que pudiera generar agitación era visto con extrema preocupación. Bajo el dominio romano, una revuelta podía traer represalias severas, pérdida de privilegios e incluso la destrucción del templo. Por eso, Anás y Caifás temían que el impacto del mensaje de Jesús se saliera de control y se convirtiera en el detonante de una insurrección. En este clima de tensión, los sumos sacerdotes creyeron que eliminar a Jesús era una forma de contener el riesgo de una revuelta y proteger su posición frente a las autoridades romanas. Esta combinación de miedo político, amenaza a la autoridad religiosa y riesgo de desorden público impulsó la conspiración que resultaría en la prisión, juicio y crucifixión de Jesús. Así, el temor de Anás y Caifás no era solo religioso, era una estrategia de supervivencia política en una Judea oprimida y vigilada de cerca por Roma. Ante el creciente temor de que Jesús se convirtiera en una amenaza incontrolable, Caifás y Anás decidieron actuar estratégicamente para neutralizarlo. Sabían que una prisión pública podría causar disturbios e incluso revueltas, por lo que optaron por un plan discreto y calculado, que contara con el elemento sorpresa. La oportunidad surgió cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, decidió traicionarlo. Judas, motivado por desilusiones personales o avaricia, se ofreció para entregar a Jesús en secreto, asegurando que todo se hiciera lejos de las multitudes que lo seguían y defendían. El momento ideal para el ataque fue durante la noche, en el jardín de Getsemaní, un lugar apartado donde Jesús solía orar con sus discípulos. Allí, lejos de los ojos de las multitudes, soldados enviados por los sacerdotes, acompañados por Judas, arrestaron a Jesús sin llamar la atención del pueblo. Tras la detención, Jesús fue llevado al Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, donde Caifás asumió la dirección del juicio. El proceso fue una farsa montada para justificar la condena. Se presentaron testigos falsos y se utilizaron acusaciones distorsionadas para legitimar la decisión de ejecutarlo. Caifás, conocido por su habilidad política, defendió ante el Consejo que es mejor que un hombre muera por el pueblo que permitir que una posible revuelta pusiera en riesgo a toda la nación. Así, la muerte de Jesús se presentó como una medida de seguridad para preservar el orden y mantener la frágil paz con Roma. La presión de Caifás y del Sanedrín fue tan intensa que incluso el gobernador romano Poncio Pilato, reacio a condenar a Jesús, terminó cediendo. Ante el temor de una insurrección, Pilato autorizó la crucifixión, método de ejecución reservado a criminales y rebeldes,
sellando el destino de Jesús. Este juicio, lleno de manipulaciones, se convirtió en un hito histórico, mostrando cómo intereses políticos y religiosos se entrelazaron para silenciar un mensaje incómodo para el poder establecido. Incluso después de la crucifixión, la influencia de Caifás y Anás siguió moldeando el rumbo de los acontecimientos en Judea. Para ellos, la muerte de Jesús debía haber terminado con cualquier amenaza al poder religioso y político, pero el surgimiento de testimonios sobre su resurrección rápidamente reavivó el movimiento que intentaron silenciar. Caifás, especialmente, se negó a reconocer la posibilidad de la resurrección de Jesús. Para él y la cúpula sacerdotal, admitir este hecho validaría todo el mensaje de Jesús, algo que pondría en duda la autoridad religiosa, el Sanedrín y sus propias decisiones. Por eso, negar la resurrección fue una forma de proteger el status quo y frenar la expansión del incipiente cristianismo. Pero la resistencia no se limitó a la negación. Para intentar sofocar el nuevo movimiento, Caifás y otros líderes religiosos autorizaron persecuciones directas contra los primeros seguidores de Jesús. Uno de los episodios más destacados fue la persecución de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Esteban fue apedreado tras defender públicamente su fe, con el apoyo y aval de las autoridades sacerdotales. Además, Caifás apoyó arrestos e interrogatorios de otros discípulos, en un intento por intimidar y dispersar a la comunidad que crecía a pesar de la amenaza de violencia. Esta postura refleja cómo el miedo a perder privilegios e influencia llevó a los líderes de la élite religiosa a endurecer las persecuciones. Mientras tanto, Anás permaneció una figura poderosa detrás de escena, manteniendo su influencia en el Templo de Jerusalén durante años, incluso después de dejar oficialmente el cargo de sumo sacerdote. Su familia continuó ocupando puestos destacados, dando continuidad a la dinastía sacerdotal que él había creado. La resistencia de Anás y Caifás al movimiento cristiano no pudo evitar que el mensaje de Jesús se difundiera. Al contrario, sus acciones fortalecieron la fe de muchos seguidores, quienes vieron el sufrimiento y la persecución como pruebas de la verdad de lo que habían aprendido de Jesús. Tras los acontecimientos que marcaron la detención, juicio y crucifixión de Jesús, las trayectorias de Anás y Caifás siguieron siendo relevantes en la historia de Judea del siglo I. Anás mantuvo su influencia en el Templo de Jerusalén por muchos años, incluso después de dejar oficialmente el cargo de sumo sacerdote. Su dinastía sacerdotal continuó fuerte, con sus hijos y parientes ocupando posiciones destacadas y asegurando la continuidad del poder religioso en la región. Sin embargo, registros históricos indican que, alrededor del año 70 después de Cristo, Anás encontró su fin a manos de las autoridades romanas, en un periodo marcado por la destrucción de Jerusalén y del templo, que simbolizó el fin de aquella era. Caifás, por su parte, tuvo un destino curioso y sigue siendo objeto de debates arqueológicos e históricos. Durante excavaciones en el sur de la antigua Jerusalén, arqueólogos descubrieron una tumba ornamentada que, según una inscripción, pertenecía a un miembro de la familia de Caifás, llamado José. Este hallazgo generó intensos debates sobre la autenticidad de la tumba, pero algunos estudiosos destacaron su correlación con los relatos históricos del historiador judío Flavio Josefo, aumentando su credibilidad. Este descubrimiento refuerza el legado duradero de Caifás y su familia en la historia religiosa y política de Judea. La narrativa de Anás y Caifás nos invita a reflexionar sobre los desafíos éticos del poder, las responsabilidades del liderazgo y cómo los intereses personales y políticos pueden entrelazarse con cuestiones espirituales. Aunque sus acciones fueron controvertidas, en muchas ocasiones, motivadas por intereses personales, el impacto de estos líderes sigue influyendo en la comprensión de la historia bíblica y del contexto en el que surgió el cristianismo. La historia de Anás y Caifás revela las complejidades y tensiones del siglo I en Judea, un periodo marcado por la lucha por el poder,
la conservación de la fe y el miedo al cambio. Estas figuras muestran cómo los intereses políticos y religiosos pueden cruzarse, influyendo decisivamente en eventos que, hasta hoy, impactan la fe y la historia mundial. Si te gustó este video y quieres entender más sobre este periodo fascinante, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. También aprovecha para ver los videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. Estoy seguro de que profundizarán aún más tu conocimiento. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.